Hola mis hermanos y hermanas de la IBBC, bienvenidos a un episodio más de esta escuela bíblica de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera titulada Conociendo al Dios Vivo, donde estamos estudiando a la luz de la Biblia lo que es el carácter de Dios, los atributos de Dios que conforman cierto su carácter. Así que hoy vamos a estar revisando, reflexionando y estudiando un atributo de Dios muy importante, muy relevante, que es la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Así que saquen sus cuadernos, si es que toman notas, pónganse cómodos, presten mucha atención y pidámosle al Señor que nos dirija y nos permita tener un gran tiempo de reflexión juntos. La primera instancia, la primera sección de esta escuela bíblica, como ha sido la tónica de esta serie, es la edificación. Aquí nosotros vamos a revisar bíblicamente, teológicamente, lo que la Biblia enseña, valga la redundancia, acerca de este atributo. Así que comencemos. Primero, aquí una imagen del cielo. Es muy interesante hacer la conexión entre esta imagen y este texto en el cual un salmista aclama y se impresiona de la fidelidad de Dios y dice lo siguiente: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Vamos a tratar de revisar hoy día por qué podemos llegar todos nosotros a esta misma conclusión, que la fidelidad de Dios alcanza hasta las nubes. Otro texto en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7:9, dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. ¿Por qué la Biblia entonces utiliza este adjetivo para calificar este atributo del Señor? Vamos a revisarlo entonces hoy. Pero este es un principio de toda nuestra serie, y es que nuestra serie tiene como fuente de autoridad las Escrituras, la Biblia. Entonces, si la Biblia lo enseña, entonces para nosotros es digno de ser estudiado y reflexionado, y eso es precisamente la premisa más básica de esta clase el día de hoy. Es que la Biblia enseña clara y vastamente a lo largo de todos sus libros que Dios es fiel. Pero, ¿qué significa la fidelidad en general? Cuando uno va a un diccionario, la palabra fidelidad se asocia en nuestro idioma español al latín fidelitas, que significa cualidad de ser leal. O sea, la fidelidad tiene que ver con la lealtad. Y probablemente una de las primeras imágenes que se nos vengan a la mente cuando pensamos en la lealtad o en la fidelidad es precisamente en estas dos cosas. Una, quizás más antiguo, aunque todavía hay monarquías en el mundo, la lealtad tiene mucho que ver con esta fidelidad, con esta relación de lealtad ante una autoridad, ¿cierto? Por ejemplo, ante un rey. Los súbditos en la antigüedad juraban lealtad, es decir, fidelidad a sus reyes. Y ahí tenemos una imagen, ¿cierto? También la fidelidad o la lealtad se puede asociar rápidamente a nuestras relaciones humanas, cuando tenemos amigos o quizás relaciones más íntimas como con nuestros esposos o esposas o parejas, ¿cierto? Y nos juramos, nos prometemos lealtad, nos prometemos ser fieles el uno al otro. Entonces, la fidelidad tiene mucho que ver con la lealtad, y la lealtad está íntimamente relacionada a cuando dos personas están interactuando en una relación. Pero, ¿cuál sería el concepto bíblico de la fidelidad? ¿Cómo se usa la palabra fidelidad y sus derivados en la Biblia? Partamos con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento existen dos palabras hebreas, que es el principal idioma del Antiguo Testamento, que se utilizan para describir esta cualidad, ¿ya? Y que se han traducido al español también como fiel o fidelidad. La primera es emet, que se traduce como verdad al referirse a Dios. Y tiene que ver con que Dios tiene un carácter que es digno de confianza, que es verdadero, que es firme y constante. Entonces se traduce normalmente al español como verdad, pero podría perfectamente traducirse también como fidelidad o lealtad. Algunos ejemplos bíblicos. En Éxodo 34:6 el pasaje dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Emet, la palabra hebrea, que en otras traducciones de la Biblia, como la versión de las Américas, la traduce como grande misericordia y fidelidad. ¿Sí? Porque Dios es leal a su palabra, es leal a sí mismo. Entonces, como es digno de confianza, Él es fiel. Entonces, la palabra fidelidad
verdad van entrelazadas en el Antiguo Testamento. Otro pasaje, Salmos 31:5. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios de fidelidad traducen otras versiones de la Biblia. Más o menos está capturando el concepto de que Dios es verdadero y que por lo tanto Él es leal, es fiel a su carácter. En el Antiguo Testamento también se usa otra palabra que es emuna, que es una palabra muy interesante que también se traduce como firmeza o confianza o fidelidad, por supuesto, cuando es usado en referencia a Dios. Algunos versículos, Isaías 25:1 dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. O hay otras traducciones de la Biblia que usan verdad con toda fidelidad. Es decir, es como que remarca la idea de que en Dios existe una lealtad absoluta, firme, constante, que no cambia ante lo que Él es y lo que Él piensa y lo que Él decide. No cambia. Si Dios dice algo, lo cumple. Entonces Él es leal consigo mismo. Él es fiel a su carácter. No como nosotros, como vamos a ver después, que a veces somos infieles incluso a nuestras mismas promesas, a nuestro carácter, fluctuamos. En cambio, Dios no lo hace, por lo tanto, Él es fiel, Él es constante, Él es firme. ¿Okay? Otro pasaje en Salmos 100, versículo 5 dice: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad, la palabra emuná en hebreo, por todas las generaciones. Entonces, lo que está capturando esta palabra emuná es que Dios es firme y constante en su carácter, en sus decisiones, en sus decretos. Por eso su misericordia es eterna y su fidelidad también por todas las generaciones. ¿Cómo se usa el concepto bíblico de fidelidad en el Nuevo Testamento? Ahí vamos de a poco construyendo la definición. En el Nuevo Testamento se usa esencialmente la palabra pistos, que vendría siendo el adjetivo, fiel. Y se usa, por ejemplo, para seres humanos. Se traduce como fiel, por supuesto, y hay un pasaje muy quizás conocido, cuando el Señor Jesucristo está enseñando la parábola o la historia de los talentos, de cómo ciertas personas administraron un dinero que les fue dado. Y Él dice que hubo gente que lo administró bien, y mire lo que le dijo el Señor, el amo, a estas personas. Les dice: y su Señor le respondió: bien, buen siervo y fiel, pistos. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces la fidelidad tiene que ver un poco con la respuesta, la buena respuesta y leal de una persona ante el mandato, la orden que le da otra persona. En 1 Corintios 4:2 el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios que todos nosotros los cristianos somos como administradores de las riquezas que Dios nos da en todo ámbito de nuestra vida. Y él dice: ahora bien, se requiere de los administradores, es decir, de nosotros, que cada uno sea hallado fiel. Que nosotros seamos leales y que respondamos lealmente a Dios, quien nos dio la orden de ser administradores de las riquezas que Él nos da. Todo tipo de riqueza, no solo material. Interesante la palabra pistos. Entonces, de alguna manera, esta palabra refleja la lealtad en el cumplimiento de una orden o un mandato. ¿Sí? Así se usa la palabra fiel o fidelidad en el Nuevo Testamento. Pero cuando la palabra pistos es usada para el carácter de Dios, también se traduce como fiel y engloba la siguiente idea. Miren, Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. De alguna manera está capturando la idea de que Dios es fiel, es que es perfectamente constante y firme en sus decisiones, de tal manera que llega a ser un ejemplo para nosotros, los creyentes. Otro pasaje en Deuteronomio 7:9 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto. De nuevo viene a capturar esta idea de que Dios es completamente firme, constante en sus promesas, es fiel a su misma esencia. Y por eso podríamos decir que el uso de la palabra fiel cuando se refiere a Dios tiene que ver con que Él, Dios, cumple lo que se propone internamente. A diferencia de los seres humanos, Dios no responde a algo externo. Nosotros sí. Nosotros respondemos a mandatos u otro tipo de cosas que otras personas nos dicen y nosotros respondemos con fidelidad o infidelidad. Sin embargo, Dios responde solamente y exclusivamente a lo que Él se propone internamente y lo hace con completa firmeza, certeza y constancia.
Y esa es la fidelidad de Dios. Dios no depende de alguien externo. Ese es el asunto. Dios depende solamente y exclusivamente de Él y su carácter es completamente estable, no como el nuestro que fluctúa. Y es muy interesante, como hemos visto también en otras clases, que este atributo de Dios opera, por supuesto, con otros atributos de Dios. Recordemos que Dios es un Dios simple, en el sentido de que no puede ser dividido en diferentes componentes. Todos los atributos de Dios forman el todo de su carácter. Dios es un Dios que no puede ser dividido en partes. Entonces, este atributo de la fidelidad de Dios, esta firmeza, esta constancia de Dios en todo lo que Él se propone, opera, por supuesto, con otros atributos, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la fidelidad de Dios opera o trabaja junto a su omnipotencia, su poder absoluto. Mire lo que dice Salmo 135, 5 y 6. Porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos los dioses, con minúscula. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Dios tiene el poder absoluto para hacer todo lo que Él se propone. Y como Él es fiel, lo que Él quiere, Él hace. Muy interesante. Él tiene el poder, la potencia para hacer todo. Miren lo que dice Isaías 14, 24 y 27. El Señor de los ejércitos ha jurado, ciertamente, tal como lo había pensado, dice Dios, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Nota cómo estos pasajes enfatizan que Dios es fiel a lo que Él quiere y hace lo que Él quiere y nadie puede frustrarlo. Bueno, eso enfatiza que Dios es todopoderoso para ser fiel. O sea, la fidelidad de Dios trabaja en conjunto con su poder absoluto para hacer todo lo que Él se propone. Eso es muy diferente a nosotros, porque nosotros a veces prometemos cosas que no cumplimos porque no podemos cumplirlas. En cambio, Dios todo lo que promete, todo lo que se propone, lo puede hacer y ciertamente lo hace. Entonces, Dios es fiel, pues tiene el poder para cumplir sus promesas. Interesante. Segundo atributo, vamos a ver cómo esta fidelidad opera con otro atributo más, la soberanía de Dios, que está muy vinculada a lo que vimos recién en estos pasajes. Miren Isaías 40, 3 al 14. ¿Quién guió al Espíritu del Señor? Este pasaje lo hemos usado mucho en esta serie. ¿O como consejero suyo le enseñó? ¿A quién pidió consejo el Señor y quién le dio entendimiento al Señor? Por supuesto que nadie. Él es soberano absoluto, en control absoluto, autosuficiente. Él no necesita a nadie externo. A diferencia de nosotros, que siempre estamos en dependencia con otras personas o con otras situaciones. Sin embargo, a Dios nadie le ha sido consejero. Nadie a Dios le ha dado primero como para que Dios responda o retribuya. Simplemente Dios es soberano. Miren lo que dice Daniel 4:35, un pasaje hermoso para hablar de la soberanía de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Nadie puede, porque Dios es soberano absoluto sobre todo el universo, sobre todo lo que Él ha creado. Y por lo tanto, Él puede ser fiel porque Él no depende en absoluto de nadie o de nada externo a Él. Él simplemente es autosuficiente. Por conclusión, Dios es fiel también pues no necesita una ayuda externa. Y esto va contrastando con nosotros, porque nosotros somos diferentes a Dios. Dios es trascendente, es decir, diferente a nosotros. Y aquí lo estamos viendo claramente. Dios es fiel, pues no necesita una ayuda externa, nosotros sí lo necesitamos en forma constante. Miremos cómo la fidelidad de Dios ahora opera con otro atributo, muy interesantemente, con su inmutabilidad. Es decir, que Dios no muta, Dios no cambia, lo que hemos visto en unas clases anteriormente. Miren lo que dice Santiago 1:17, un pasaje hermoso también para hablar de la inmutabilidad de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Eso habla de la bondad de Dios, de su gracia. Desciende del Padre de las luces. Pero miren lo que dice acá, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En Dios no hay variación, no hay fluctuación como en nosotros, que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Dios no fluctúa, su carácter es firme. Por eso en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la palabra fidelidad se traduce a veces como verdad o firmeza, porque Dios no cambia.
¿Por qué? Porque su fidelidad opera en conjunto con su inmutabilidad. Es decir, Dios no fluctúa. Miren lo que dice 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido, dice Pablo, ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que con la tentación también Dios da la salida, ¿cierto? ¿Y eso qué tiene que ver con la fidelidad de Dios? Bueno, tiene que ver con el hecho de que Dios no es un Dios que a veces está a lo mejor muy enojado con el ser humano y se le pasa la mano, entonces nos permite ser tentados o probados en algo y simplemente Dios exageró. Y después Dios se arrepiente y dice, ay, es que estaba tan enojado contigo. No, Dios es fiel, Dios es estable. ¿Por qué? Porque su fidelidad opera junto a su inmutabilidad. Él no varía, no fluctúa. Entonces, cuando Él permite que nosotros vivamos pruebas o dificultades, Dios no exagera, Dios no se equivoca, no se le va la mano. Simplemente Dios es firme y fiel, en el sentido de que es constante, firme, no fluctúa, porque su fidelidad trabaja en conjunto con su inmutabilidad. Muy interesante. Entonces podemos decir que Dios es fiel, pues su carácter es completamente firme y constante. Y quiero aquí hacer una aplicación de la fidelidad de Dios en torno a una de las verdades más hermosas que conocemos a través de la Biblia. Y es precisamente el Evangelio. El Evangelio es este mensaje, esta noticia de que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces, este mensaje de reconciliación, de salvación con nuestro Creador es el Evangelio. Y lo vemos a través de toda la Biblia. Pero la pregunta acá es cómo opera la fidelidad de Dios en el Evangelio. Quiero llevarlos a ustedes a reflexionar en esta aplicación de la fidelidad de Dios en el Evangelio. Miren lo que dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, la fidelidad de Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pablo le está diciendo a los corintios, cristianos como nosotros, fiel es Dios por medio de quien nosotros fuimos llamados para ser unidos con Cristo, nuestro Señor, y tener una relación con nuestro Señor. Y la pregunta entonces es, ¿qué tiene que ver la fidelidad de Dios? ¿Por qué Pablo dice, fiel es Dios, quien los llamó a través del Evangelio? ¿Qué tiene que ver la fidelidad de Dios con el Evangelio y con nuestra salvación? Es una interesante pregunta. Bueno, la respuesta en sencillo y en breve es que la fidelidad de Dios es relevante, presta atención, ya que el Dios Trino se propuso en la eternidad pasada formar un pueblo para sí. El Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la eternidad pasada, es decir, antes de la creación del universo, antes de Génesis 1:1, Dios se propuso en sí mismo, este Dios Trino se propuso y decidió formar un pueblo, un reino para sí. Un pueblo sobre el cual este Dios Trino iba a ser su Dios y su Rey. Interesante, maravilloso. Y utiliza el Evangelio, por supuesto, para lograr este propósito. Con el Evangelio Dios reúne este pueblo que Dios quiso reunir para sí en la eternidad pasada. Presta atención a esta frase, Dios se propuso. Cuando decimos que Dios se propuso, que Dios decidió soberanamente hacerlo, estamos pensando en un concepto teológico llamado pacto. Dios Padre con el Hijo y el Espíritu Santo hacen un compromiso, toman una decisión y una promesa de formar un pueblo para sí. Y a eso le llamamos un pacto que hace la Trinidad adentro, intratrinitariamente hablando, por decirlo así. Adentro de la Trinidad se toma esta decisión. Interesante. Cuando decimos en la eternidad pasada, nos estamos refiriendo a antes de la fundación del mundo, antes de la creación de los cielos y la tierra, antes del relato de Génesis 1:1, esto ya estaba pactado, estaba decidido por Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el propósito, por supuesto, era formar un pueblo para sí. ¿Y cómo lo iba a lograr el Señor? A través de la redención, de la salvación efectuada por medio del Evangelio. Vamos a ver cómo la fidelidad de Dios tiene que ver con todo esto. Para eso,
Es muy interesante este esquema. Para entender la historia de la humanidad en general, podemos decir que hay tres grandes etapas. Esto también lo hemos señalado anteriormente. La primera etapa es la creación. Lo vemos en Génesis capítulo 1, capítulo 2, cuando Dios decide crear los cielos y la tierra y decide crear en el sexto día a los seres humanos, ¿sí? Al hombre y a la mujer. Pero tenemos una segunda etapa. Hasta ese entonces todo funcionaba bien, era bueno, era armonioso. El hombre y la mujer tenían una relación personal y perfecta con Dios. Sin embargo, en la libertad libre, valga la redundancia, la libertad absoluta que Dios les dio al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3 comienza una nueva etapa, que es la caída, que es cuando el ser humano se rebela ante Dios y usa su libertad para ir en contra de Dios. Eso lo tenemos en Génesis capítulo 3. Pero muy precozmente en Génesis capítulo 3 también, luego de que el ser humano peca, tenemos versículos como Génesis 3:15, donde se esboza, donde se dice por primera vez que Dios tiene un plan de redención para el ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre peca, el hombre y la mujer pecan y Dios no los destruye, sino que Dios decide vestirlos de pieles y les dice, de tu simiente mujer vendrá un Salvador que va a destruir el imperio de Satanás. Eso es lo que podemos leer en Génesis capítulo 3:15. Le dice a la mujer, de tu simiente va a venir alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente, que representa a Satanás y que representa el problema del pecado. Entonces, muy interesantemente tenemos estas tres etapas. Ahora, la pregunta que quiero hacer en este momento es, ¿cuándo es que Dios realmente decide redimir o salvar al ser humano? ¿Cuándo es que Dios decide tener esta idea de no destruir al ser humano luego de que pecó, sino que restaurarlo para formar un pueblo santo que adore y glorifique y disfrute a este Dios creador? ¿Cuándo sucede eso? Miren lo que dice el texto, 2 de Timoteo 1, verso 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, está hablando de Dios, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, es decir, cuando Cristo vino, ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces no es que Dios se sorprendió simplemente de que el ser humano pecara, Dios de alguna manera anticipó en su omnisciencia que esto iba a suceder y Él incluso desde el principio de los tiempos, antes de los tiempos de los siglos, como dice el pasaje, Dios tenía establecido un plan de redención para la humanidad. Entonces la pregunta, ¿cuándo es que Dios decidió salvar a esta humanidad y formar un pueblo santo para sí? Desde la eternidad pasada. Desde la eternidad pasada Dios hizo un pacto en la Trinidad para que el Padre enviara al Hijo a ejecutar, a cumplir este Evangelio y al Espíritu Santo a aplicar esta salvación en nuestro corazón de todos aquellos que somos parte de ese pueblo redimido. Ahora, pongamos un poco más de detalle bíblico en torno a qué significa este pacto, esta decisión que Dios tomó en la antigüedad, en la era pasada, en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, de salvar o redimir a la humanidad. Miren lo que dice Tito 1:2. Con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Por este pasaje sabemos que la promesa de salvación, es decir, la decisión de Dios de querer salvar a este pueblo, es desde la eternidad, una promesa eterna de salvación. Miren lo que dice Efesios 1:4. Según nos escogió Dios en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios quiere formar un pueblo santo, no caído, no corrompido por el pecado, sino que santo, perfecto, en una relación armoniosa con el Padre. Y eso Él lo decide desde antes de la fundación del mundo, tener y formar un pueblo para sí. Miren lo que dice Efesios 1:9, unos versículos más adelante, dándonos a conocer Dios el misterio, porque es misterioso,
pero Él nos da a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, es decir, su consentimiento, el cual se había propuesto en sí mismo. Se da cuenta que esta decisión de Dios de salvar a este grupo de personas que Él escoge, a su pueblo, es algo que Él se propuso simplemente en sí mismo, porque Él no depende, como veíamos anteriormente, de nadie externo o de nada externo. Él simplemente se propuso en sí mismo, antes de la fundación del mundo, anticipando la caída del ser humano, se propone salvar a un pueblo y redimirlo. Y lo que vamos a ver es que Dios es fiel a esa decisión que Él tomó de redimir a este pueblo. Entonces, este es el pacto de la Trinidad. La decisión que Él toma, que se propone en sí mismo antes de la fundación del mundo para formar, para redimir a este pueblo. Y miren lo que dice Jesucristo cuando Él está a punto de morir en la cruz. Él dice en Juan 17:4, Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesucristo usa un lenguaje de pacto. Jesucristo está de alguna manera evocando, está haciendo mención a este compromiso, a este pacto que el Padre tenía con el Hijo y el Espíritu Santo desde el comienzo del mundo. Y Él dice, Padre, con todo mi ministerio y mi pronta muerte y resurrección en la cruz, que es el núcleo del Evangelio, yo voy a glorificarte obedeciendo y cumpliendo todo lo que tú me diste que yo hiciese. Entonces entendemos que la obra de Cristo en el Evangelio es algo que la Trinidad, el Dios Trino, decidió desde el principio. Y su propósito era formar un pueblo para Él, un reino para Él. Y Dios ha sido fiel completamente a ese propósito, a ese pacto que Él hizo, a pesar de nuestros pecados. Y eso es lo que vamos a resaltar ahora. La fidelidad de Dios en el Evangelio. El Dios Trino pactó la redención y la cumplirá fielmente. Esto es muy interesante. Desde Génesis 3, desde que el ser humano peca, un argumento principal de la Biblia, presta atención a esto, es que aunque el ser humano siempre falla, nosotros siempre fallamos y somos infieles a Dios, Dios sigue siendo fiel a su pacto de formar un pueblo de gente redimida, de gente santa, de gente salva por medio del Evangelio. Y ese es el núcleo de esta aplicación, que aunque nosotros somos infieles y hemos sido infieles desde Génesis capítulo 3, Dios ha sido fiel a este pacto eterno que Él tomó desde el principio, desde la eternidad pasada, de formar un pueblo para sí, que pueda relacionarse con Él íntimamente, disfrutar a Dios por toda la eternidad en armonía y en perfección y en santidad. Miren lo que dice Isaías 54, un gran versículo. Versículo 10, porque los montes serán quitados, dice el profeta Isaías, y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti, y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. ¿Se da cuenta cómo el Señor dice, aunque ustedes son infieles, pecadores, corrompidos, yo soy fiel a mí mismo, y yo me propuse en mí mismo en la eternidad pasada escoger a un pueblo santo, redimidos, que puedan tener una relación conmigo por toda la eternidad y gozar de mí para siempre. Y aunque se muevan los montes y las colinas tiemblen, dice acá, aunque venga una pandemia o una pandemia de corrupción y de pecado, mi misericordia, dice el Señor, no se apartará de ti. El pacto de mi paz no será nunca quebrantado. Y eso es por la fidelidad de Dios. Eso es porque Dios es fiel, constante, y lo que Él quiere, Él hace y no fluctúa. No como nosotros. Dios simplemente nos arrepiente. Dios decidió y pactó en la Trinidad formar un pueblo santo y Él lo está cumpliendo a pesar de nuestras infidelidades. Qué maravilloso es el Señor, ¿cierto? Qué maravillosa es la fidelidad de Dios, este Dios fiel que es fiel a su pacto. Y ahora pasamos a una segunda sección y a una tercera también que vamos a, de alguna manera, decantar, a concluir algunas cosas maravillosas. Exhortación, una sección para reflexionar en cómo este atributo de la fidelidad de Dios nos confronta como personas. ¿Cómo nos confronta este atributo? Bueno, primero hace notorio nuestro pecado, como casi todos los atributos de Dios. Cuando los contrastamos con nosotros, vemos nuestro pecado. Primero, nosotros prometemos sin tener el poder para cumplir. ¿Se acuerda que Dios promete,
pero en coinonía, en interacción con su omnipotencia, bueno, nosotros somos diferentes a Dios. Nosotros prometemos, a veces sin tener el poder para cumplir. ¿Cuánto tenemos que cuidarnos, hermanos y hermanas, de no usar nuestras palabras en vano? Y miren lo que nos recomienda Eclesiastés, capítulo 5. Salomón está hablando y dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. En otras palabras, recuerda que tú eres un ser pecador y Dios es santo. Por tanto, sean pocas tus palabras. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Y dice Salomón: mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Qué notorio es nuestro pecado, nuestra infidelidad en contraste, en comparación con la fidelidad absoluta de nuestro Señor. Segundo, nosotros prometemos basado en un carácter inestable. Dios promete basado en su soberanía y en su inmutabilidad. Nosotros simplemente prometemos muchas veces basados en un carácter, en pensamientos y emociones que van y vienen. Y ahí sí que tenemos mucho también que pensar, mucho que reflexionar, ¿cierto? En tomar el mismo consejo de Salomón, ser cautos en cómo usamos nuestras palabras, en medir lo que decimos y medir cuán rápido a veces nos comprometemos a hacer algo y no cumplimos. Hermanos, ¿cuánto fallamos nosotros en eso? ¿Cuánto fallo yo? Y hago memoria de cuántas veces esta semana o este mes he dicho: voy a hacer esto y no lo hago. O lo voy a hacer en tal plazo y no lo hago. Eso es infidelidad. Y eso ante Dios es un pecado. Pecamos cuando somos infieles. Y eso hace notorio nuestro pecado y hace notoria la gran fidelidad de nuestro Señor. Miren lo que dice Oseas capítulo 10. Me encanta esta interpelación al pueblo judío. Dice: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad o fidelidad es como nube matinal, como el rocío que temprano desaparece. Hermanos, que esto ojalá no aplique a nosotros. Lamentablemente lo hace. Me consta, porque yo soy pecador y todos somos pecadores. Pero necesitamos día a día mirar con reflexión y ante la palabra de Dios con humildad nuestras infidelidades y pedirle al Señor que Él nos ayude a ser como Él. Y por supuesto, una tercera conclusión es que necesitamos constantemente de ayuda externa. A diferencia de Dios, Él no necesita a nadie ni a nada. Nadie ha sido su consejero. Sin embargo, nosotros necesitamos constantemente ayuda externa. Desde que nacemos necesitamos siempre de alguien más. Si no hay nadie que nos alimente, que nos cobije, que nos cuide, morimos. Nosotros necesitamos por naturaleza. Así también Dios nos diseñó como seres que se necesitan unos a otros, que vivimos en comunidad y en organizaciones humanas, en sociedad. Nosotros nos necesitamos constantemente de ayuda externa. Y esa ayuda proviene principalmente y primeramente de nuestro Señor. Por eso, ¿cómo nos confronta este atributo? Segundo, hace notorio no solo nuestro pecado, sino que hace notoria nuestra necesidad de Dios. Dios es nuestro modelo de fidelidad absoluto. Miren lo que dice un pasaje que leímos hace poco, Hebreos 10:23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Dios es nuestro mayor y perfecto y supremo ejemplo de fidelidad. Así que si queremos caminar hacia tener una fidelidad como la de Dios, debemos conocerle, conocer al Dios vivo. Ese es el propósito de esta serie de enseñanzas. Segundo, Dios nos ha provisto, Él mismo nos ha provisto medios para aprender fidelidad. Y por supuesto que tenemos la oración. Por eso oramos como iglesia. Y por eso el llamado de Dios también es a que usted, hermano, yo tengamos vidas devocionales, personales de oración. Ojalá podamos levantarnos todos los días a orar y a comenzar nuestro día de esa manera, buscando temprano al Señor, como dice el Salmo. ¿Por qué? Porque le necesitamos constantemente. Y en oración también, no solo para pedir que Dios nos ayude a ser fieles, sino también para tener un ejercicio reflexivo y podamos ver cuán infieles somos constantemente, para que nos demos cuenta de nuestra maldad y podamos llevar todo eso cautivo a los pies de nuestro Señor. La palabra de Dios también es un medio para aprender fidelidad. Y tenemos múltiples ejemplos. Incluso Salomón, que nos escribió en Eclesiastés, fue un gran ejemplo de fidelidad y también de infidelidad delante de Dios.
Fue un rey fiel hasta cierto punto y después un rey muy infiel, muy pecaminoso. Y eso nos muestra que debemos constantemente ir a la palabra, al mensaje que Dios nos ha dado, para encontrar consuelo, para encontrar paz y para encontrar sabiduría en cómo caminar hacia ser cristianos fieles. Y por supuesto, no podemos olvidar la iglesia. Dios nos hizo parte de un cuerpo, de un pueblo. Ese fue el pacto de Dios, formar un pueblo santo. Entonces no podemos dejar de congregarnos, hermanos. No podemos dejar de estar juntos, de compartir luchas, de confesarnos pecados, de orar unos por otros, de leer la palabra de Dios también unos a otros, compartirnos versículos, llenarnos y saturar nuestras mentes y nuestros corazones de la palabra de Dios. Ese es el rol hermoso también de la iglesia, que nos podamos apoyar unos a otros. Y no solo de líderes o pastores a ovejas, sino que entre todos como congregación podamos ser una verdadera red de apoyo para que caminemos hacia la fidelidad. Y esto nos lleva últimamente a encontrar, por supuesto, consuelo. Como cada atributo que hemos revisado en esta serie, vemos al final cómo la obra de Cristo nos provee de consuelo. Y por supuesto que el gran eslogan, muy simple de decir, pero muy profundo, es que Dios es fiel, nuestro Dios es fiel. Él prometió salvarnos y hacernos su pueblo. Ese fue el pacto de la Trinidad desde antes de la fundación del mundo, ¿cierto? Este pacto de redención. Este pacto, recuerden, es hecho por el Dios Trino en sí mismo desde la eternidad. Qué glorioso, hermanos, qué misterioso, pero qué glorioso que este Dios Trino haya decidido, haya pactado formar un pueblo y salvarlo para sí. Segundo, y esto es hermoso también, Dios ratificó este pacto jurando por sí mismo. Esto suena increíble, pero miren este pasaje en Hebreos capítulo 6, cuando este autor de la epístola a los Hebreos está citando el encuentro que tiene Dios con Abraham. Abraham, recuerden, es el padre del pueblo hebreo, del pueblo judío, pueblo del cual Dios iba a mandar el Mesías. Entonces, cuando Dios escoge a Abraham y le dice, de ti voy a traer bendición y salvación últimamente a través del Mesías para todo el mundo, miren lo que dice Dios. Verso 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, ¿qué hizo Dios? Juró por él mismo. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. No sé si usted lo ha hecho alguna vez. No, te juro por mi madre, te juro por mis hijos, te juro por algo importante. En el fondo tratando de ratificar. Bueno, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo Dios? Interpuso juramento. Dios ratificó su pacto de formar su pueblo, de salvarnos, y de esa manera muestra su fidelidad en que Él juró por sí mismo, por su carácter que nunca cambia, que Él iba a cumplir su promesa. ¿Para qué? Versículo 18. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, a abrazar la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. ¿Puede existir, hermanos, un mayor consuelo en nuestra vida y en nuestra muerte que saber que el Señor prometió por sí mismo, juró por sí mismo que Él iba a cumplir fielmente sus promesas? Él está cumpliendo su propósito en nosotros. Y ese propósito viene de la eternidad pasada, cuando Él pactó en la Trinidad, como Dios Padre, enviar a su Hijo a cumplir todo con obediencia perfecta a este evangelio maravilloso y al Espíritu Santo a aplicar esta salvación a nuestros corazones. Qué glorioso, qué consuelo más grande podemos tener de que Dios es fiel a su pacto. E incluso lo ratificó jurando por sí mismo. Qué tremendo es nuestro Señor. Nuestro Dios es fiel. Él cumplirá, hermanos, fielmente todo su propósito en nosotros. Y esto también es importante, y con esto quiero terminar. Dios no solo va a cumplir el propósito redentor de formar un pueblo, sino que Dios va a cumplir todo su propósito. Y el propósito del Evangelio, el fin del Evangelio no es solo redimir en el sentido de salvar personas del infierno y llevarlos al cielo. Ese no es solo el propósito del Evangelio, ese es uno
de los frutos, de los resultados de la obra del Evangelio, la salvación, la expiación o el perdón de nuestros pecados. Pero el Evangelio no solo nos salva en el sentido de que nos transfiere del infierno al cielo, sino que también nos transforma. El Evangelio, parte del propósito del Evangelio también es santificarnos. Y miren lo que dice la palabra de Dios, de cómo Dios va a cumplir fielmente este propósito. Primera Tesalonicenses 5, 23, 24. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, dice Pablo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, dice Pablo, el que los llama. Fiel es aquel que los llama, el cual también hará todo esto. O sea, podemos descansar en que Dios nos va a santificar, nos va a transformar día a día. No solo Él nos transfiere del infierno al cielo y nos dice, ok, ahora vivan la vida cristiana con sus propias fuerzas. Dios nos provee de todo lo necesario para santificarnos día a día y hacernos más como su Hijo Jesucristo, porque Él es fiel y Él va a cumplir esto en nosotros. Y por eso el mismo apóstol Pablo dice a los filipenses en el capítulo 1, versículo 6, estoy convencido precisamente de esto. ¿Por qué está convencido Pablo de esto? Porque él conoce la fidelidad de Dios, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día final, hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué mayor consuelo podemos tener que esto? Y mire lo que dice 2 de Timoteo 2:13, para rematar en consuelo para nuestros corazones. Si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. La base de la fidelidad de Dios, y por qué la fidelidad de Dios es sinónimo de firmeza, certeza, constancia, es porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él prometió por sí mismo el formar un pueblo santo desde la eternidad pasada. Y a pesar de la caída del hombre, de todos los pecados que cometemos nosotros como seres humanos, Él permanece fiel. Entonces, cada vez, hermanos, que nosotros digamos Dios es fiel, pensemos en todo esto. No es solamente una frase bonita, es doctrina pura, es teología, es Biblia, es la revelación de Dios de su mismo hermoso y glorioso carácter. Y esto nos lleva finalmente, ¿qué más que a adorar y alabar a nuestro Señor? Y por eso, hermanos, podemos volver al primer versículo de esta clase. Por eso el salmista dice, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Y esta misma doctrina ha sido la que ha estimulado incluso a muchas personas a escribir canciones acerca de la fidelidad de Dios. Y un gran versículo, de hecho, que se convirtió en un gran himno cristiano es este, Lamentaciones 3:23, 24. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Qué ganas de levantar nuestros corazones, nuestras manos al Señor y decirle, Señor, grande es tu fidelidad. Te alabamos, Señor, te adoramos, Señor, por tu fidelidad que llega hasta los cielos. Que ese sea, hermanos y hermanas, nuestra conclusión el día de hoy. Gócese en este Dios que tenemos, un Dios fiel, constante, que no fluctúa y que cumplirá su propósito en nosotros. Así que, hermanos míos, Dios es fiel. Siga con nosotros en la sintonía de esta serie La Escuela Bíblica, conociendo al Dios vivo. Que el Señor les bendiga y un abrazo a la distancia. Chao, chao.